más. Bien, llegamos a la parte final del tema de esta noche, las perspectivas económicas de la República Dominicana por lo que resta del año presente y lo que podría ocurrirnos o lo que podría suceder en la República Dominicana el año entrante. El ministro de Hacienda dijo anoche en este programa que en el presupuesto del año próximo se va a tratar de reducir aún más el déficit fiscal. Sí. Y que se supone que de 2 puntos y algo que va a cerrar este año bajaría alrededor de 1.6, 1.7. ¿Creen ustedes que eso sería posible sin afectar, sin erosionar la marcha de la economía dominicana? Yo creo que qué bueno que, mira, felicito al ministro de Hacienda que está hablando. Una de las cosas que nosotros llamábamos la atención era su poca presencia, no solo de él, sino del ministro de Economía, que deben salir un poco más a hablar de política económica, porque creo que son los voceros autorizados para ello, que tienen información que uno quisiera conocer también, y lo digo ya como una curiosidad académica. Yo pienso que este año, de acuerdo al déficit proyectado, va a ser entre 2.2 y 2.4% del PIB, el déficit del sector público no financiero. Ahora bien, el año que viene, cualquier hacedor de políticas públicas pudiera decir, bueno, el año que viene es un año preelectoral. La historia económica dominicana lo que dice es que en los años preelectorales son años de bonanza. Incluso más que en los años electorales, porque se anticipa un poco el tema, el déficit se incrementa, está por encima del promedio. Vamos a ser estadísticamente correctos. Entonces, obviamente, este tipo de expresiones pueden ser de muy buena fe, pero obviamente la historia parece desmentirla. Ojalá y sea así, y eso va a depender también mucho de qué pasa con el ámbito político, ¿no? Sabemos que, a propósito de ahorita que estamos hablando de la parte monetaria, usualmente la autoridad monetaria casi siempre viene a contrapelo de la política fiscal. Usualmente sabemos que después del año electoral viene un ajuste por el lado monetario, ya sea con un aumento de la tasa de interés o algún movimiento ahí calculado en el tipo de cambio, porque se está actuando hoy a contrapelo. Por eso siempre quiero ver las cosas en perspectiva, porque quizás ellos, sobre todo aquí, que tienen más antigüedad en el servicio que yo, hay un tema de economía política detrás de todo esto. Claro. Que quizás es la causa de las causas a la que uno tiene que llegar. Pero evidentemente si el gobierno pierde el control de la economía con un exceso del gasto que agrave el problema del déficit, se le va a caer la estabilidad macroeconómica y eso tendría un efecto en el proceso electoral mucho mayor que cualquier otra cosa. Es que yo no veo de aquí al 2020 que se produzca eso, a menos que venga una crisis internacional que nos afecte. O que encontremos petróleo. Digo, porque porque esa es la maldición, ¿no? Claro, sobre todo de algunos países de la región. Pero lo digo porque no veo en el corto plazo que eso pueda suceder. Ahora bien, sí, yo creo que hasta el 2020 se pospone el tema de la política, del pacto fiscal. Yo no veo pacto fiscal en el 19, yo puedo ver pacto fiscal en el 20 con la llegada de una nueva administración, que sería el espacio políticamente correcto para tomar ese tipo de medidas. Pero para el eventual sucesor de la actual administración, sería mucho más beneficioso que ese pacto se lograra antes de su asunción. Pero eso no va a ocurrir. Porque 2 años, la discusión de un pacto dura 2 años mínimo, ¿no? Sí, pero eso no va a ocurrir, Miguel, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Fabricio. Eso no está en la agenda, incluso ya los funcionarios lo han declarado, de que no, eso no se va a hacer porque ya esta es una pregunta quizás fuera del tema económico, pero por curiosidad, a mí me resulta un poco cuesta arriba aceptar que nos resulte tan difícil llegar a acuerdos, ¿no? en este país. Y lo difícil que resultan los intentos de negociación. Veo que cuando termina un proceso de negociación, 6 meses, 7 años, 1 año, que todo el mundo se ha retirado,
Cuando hacemos un balance, todas las partes están en el punto de partida. Es decir, que no logramos avanzar ni siquiera en los temas fundamentales de la nación. Sí. El tema del 4% nos resultó 7 años de lucha en el país, ¿se entiende? Y la gente que se podía beneficiar políticamente de ello, todos nosotros estuvimos de acuerdo de un principio y ninguno se iba a beneficiar políticamente ni económicamente de eso. Sin embargo, los eventuales beneficiarios de ese pacto se opusieron a él. Nosotros vemos la Agenda 2030, vemos la Estrategia Nacional de Desarrollo y comenzamos a pasar balance de qué tanto hemos avanzado y de los sacrificios que hay que hacer. Yo no veo a nadie que está dispuesto a hacer los sacrificios, ese es uno de los temas. ¿Quiénes están dispuestos a hacer los sacrificios para acercarnos lo mayor posible a reducir todos esos niveles, por ejemplo, de pobreza, para aumentar el ingreso per cápita, una serie de elementos? Alguien tiene que estar dispuesto y nadie está dispuesto. La mejor fórmula para combatir la pobreza tiene que ser el crecimiento de la economía, porque eso es un fenómeno que se da con el crecimiento. Intentar resolver el problema de la pobreza a la fuerza, mediante leyes y mediante decretos, es un desastre. Lo que hace es que empobrece más a la población. Pero aquí hay un gran tema de fondo que no le gusta tocar a los gobiernos, ni creo que le guste mucho al empresariado tocar, que es el tema fiscal. Y digo el tema fiscal porque, como decía un viejo adagio español, bien te quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. O sea, aquí hay un tema de redistribución importante que, si bien es cierto, yo creo que la redistribución de la riqueza se hace a través del gasto, pero hay que tener los ingresos fiscales suficientes para enfrentar todos esos desafíos que estamos poniendo en las agendas de desarrollo. Y lo digo de verdad, mira, a veces uno dice, ¿y por qué los gobiernos abusan tanto del endeudamiento? Bueno, porque a nivel de economía política es más fácil ir a los mercados financieros internacionales que tener que enfrentarte en una discusión respecto de a qué mano o a qué grupo de interés le voy a meter la mano en los bolsillos para que me den más recursos para el desarrollo. Y ese ha sido el gran tranque. Cuando tú ves las últimas reformas tributarias, han sido tributarias, no han sido fiscales, han buscado los sectores donde más rápido se recauda y donde menos se hiere a los poderes económicos que se pueden sentir amenazados. Y no es fácil esta ecuación en este país ni en ningún país democrático, porque tienen representantes y tienen fuerza. Y yo creo que hoy, ¿por qué este pacto ha durado tanto? ¿Por qué el último ha sido el pacto fiscal? Porque es el más difícil en términos políticos conseguir. Porque aquí hay sectores que creen que las exenciones son parte de su modelo de desarrollo. Las exenciones tienen que tener un final. Y sabemos que algunas compiten en la región y es difícil renunciar a ellas. Pero también estamos viendo otros temas que hay que comenzar. El desarrollo requiere recursos y esos recursos llegan al Estado vía mayor recaudación. Ahora, el tema es quién es el ganador y quién es el perdedor. Pero eso, mira, es increíble que la Estrategia Nacional de Desarrollo haya costado menos en términos de discusión que los mandatos que esa misma ley ordena. Sí. Con eso los pactos, ¿no? Pero mira lo que va a ocurrir, lamentablemente. Si no se hace eso, que yo no lo veo de que sea antes de 2020, como dice Fabricio, entonces las crisis, ¿cómo es que se resuelven a veces? Viene, explota, y después que explota, entonces se le da viabilidad a los acuerdos. Y es lamentable de que así sea, porque sale mucho más costoso. Sí. Lo ideal fuera que se hiciera... Casi comenzar de nuevo. Sí, claro. ¿Sabe casi comenzar de nuevo? Sí. Fabricio dijo algo interesante cuando hablaba, es más fácil para un gobierno acudir, por ejemplo, a mercados financieros, que ya no tiene que acudir a esos organismos bilaterales como antes se le imponía tanto. Y ahora tenemos también el tema de la seguridad social, que ahí ustedes saben la flexibilidad que tiene el gobierno para accesar a recursos. Entonces es mucho más fácil que sentarse en una mesa y negociar. Entonces esos son elementos también que dificultan una verdadera agenda nacional de desarrollo y un pacto social de cara a una reforma. Y lo vamos posponiendo para el que vaya más atrás de nosotros. Y precisamente, mira, con relación a lo que señalaban de la reforma fiscal, precisamente si los informes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que evalúan el resultado de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en todos los indicadores se queda atrás,
Pero eso ha sido resultado de que no se ha contado con los recursos, ni con la aplicación del gasto con la calidad requerida. Y ahora el país firma también con 193 países más en Naciones Unidas, comprometerse con los ODS. Eso requiere más recursos que lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, para cada uno de los programas básicos y de las metas básicas que hay. Por ejemplo, la educación. Pobreza. Educación, el famoso 4%. Señores, eso no alcanza. Mucha gente no lo cree, dice que eso es mucho. Eso no da. Sí, la Estrategia Nacional de Desarrollo establece que es 6% para 2020. Bueno, pero... y salud, que es un 2% que se está dando. Debió haber sido a esta fecha, debió de tener un 4% y un 5%. Pero el acercamiento a la OCDE es una buena visión de futuro, porque nosotros tenemos que determinar a quién queremos parecernos, ¿no? Pero mire, yo no quisiera terminar la entrevista. Yo quisiera que este país fuera una Nueva Zelanda. Claro. Yo no quisiera terminar la intervención sí, nos quedan 2 minutos. Con una visión un tanto pesimista. El desarrollo es un blanco móvil. Quizás muchos no recuerden las tristes fotos de portada de niños llevando bloques de cemento a las escuelas para usarlas de pupitre. Ya eso no es una realidad. Ya gracias a la lucha social... O en lata de pintura. O en lata de pintura o en unos buses abandonados que se improvisaban como aulas. Ya esa no es la realidad. Es decir, ahora el desafío es la calidad de la educación y otros temas que no tienen que ver con eso, pero eso fue hace pocos años. Sí. Es decir, y como digo que el desarrollo es un blanco móvil, una vez alcanza un punto, ya tiene que proponerte una meta nueva. Y yo creo que en ese cambio de meta y en esa perspectiva es que tiene que plantearse el país más adelante. El tiempo se nos agotó, le estoy muy agradecido por la oportunidad de debatir un tema con tanta altura y con tanta franqueza. Es un tema tan sensible como es el tema de la economía dominicana.